General de Primera Justicia, hay un hecho concreto, que es que el presidente Nicolás Maduro está al mando del poder. Por mucho que se promovió la abstención, el gobierno, el presidente Maduro está en plena actuación y la Asamblea Nacional Constituyente también. Esa realidad no influye para nada en la estrategia y la táctica de la oposición. Pero fíjate, por supuesto que siguen en un poder que han asumido por el control institucional que tienen, pero con un rechazo del pueblo cada vez mayor. Y yo no sé si ellos están viendo eso. A mí me preocupa profundamente, Vladimir, que nosotros sintamos que el gobierno está mucho más fuerte porque mantienen el poder formal cuando no nos damos cuenta que la gente se está desgarrando por la situación que está viviendo. Sienten que el gobierno no les está resolviendo absolutamente nada y que ese cambio es urgente. Por eso tú ves tanta presión también en la oposición, porque la gente lo que está exigiendo es que haya un cambio lo antes posible. Ahora, la gente quiere que nosotros hagamos cosas que no están dentro de la posibilidad de generar un cambio real. Yo quiero un cambio sostenible para el país, yo quiero un cambio que sea permanente. Alguien decía, el chavismo es una realidad, por supuesto, el chavismo es una realidad, pero no es la realidad que se presentó el 20 de mayo. Porque si en esa elección hubiese participado el 75% que participó en la elección de 2015 y los votos se hubiesen contado sin puntos rojos, sin control de las mesas, el triunfo de la oposición hubiese sido abrumador. Y en ese sentido el gobierno tiene que entender, Vladimir, que hay una gran mayoría social, popular. Si quieren nos borran a nosotros del mapa. Con la persecución nos meten presos a todos y nos borran del mapa a la oposición. Y va a pasar que la mayoría popular que no quiera el gobierno se va a mantener y se va a seguir consolidando. ¿Y eso garantiza un cambio de gobierno? Pero eso garantiza una presión que tiene que existir, porque al final los países que buscan la libertad y que buscan la autodeterminación y que buscan que el pueblo pueda escoger, no puede dejar de luchar, porque en definitiva el mensaje que nos quieren dar algunos es que nosotros tenemos que calarnos, vivir con una hiperinflación como la que estamos viviendo, montarnos en camión volteos para poder llegar al trabajo, montarnos en una situación de esperar la lluvia para agarrar el agua para nuestra casa, llorar para rezarle a Dios para que se cure un hijo porque no hay medicinas para poderlo curar. Y eso créeme que ningún pueblo se lo aguanta, Vladimir. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer una reflexión profunda a los extremos, al radicalismo, de lado y lado, que está más preocupado por ver cómo se confrontan y cómo se enfrentan, para darnos cuenta que hay millones de venezolanos que están muriendo de hambre y que no podemos permitirnos que esto siga pasando. ¿Y cuál es la hoja de ruta para enfrentar esa situación? La hoja de ruta que la oposición tiene en esta coyuntura, Tomás. Mira, lo primero es la lucha social para generar una presión en la que haya un cambio. En segundo lugar, nosotros agradecemos el apoyo internacional que está recibiendo el pueblo de Venezuela, que en este momento lo que está exigiendo es que haya elecciones libres, y el gobierno tiene que entenderlo y no puede ver eso como intromisión. En cualquier país del mundo, cuando pasó el golpe de Estado de Honduras, el gobierno... Caramba, ¿qué pasó? No, Valita, hablaste de golpe de Estado y... Fue el gobierno venezolano el que más se metió allí. Fue el gobierno venezolano el que invocó la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. Entonces, con lo cual, el que el mundo entero esté hoy respaldando la lucha de los venezolanos para lograr libertad y para lograr elecciones libres es algo que tenemos que agradecer. Pero nosotros también tenemos que seguir presionando para que el gobierno entienda que nada justifica estar en el poder si eso significa miseria, hambre y destrucción de todo un país. ¿Creen ustedes que López Obrador pudiera ser un mediador en la crisis venezolana? Mira, yo creo que lo que asumió es que van a volver otra vez a lo que ha sido históricamente el papel en relaciones exteriores de los gobiernos mexicanos, que es la no beligerancia, la no injerencia, la autodeterminación de los pueblos y no meterse en otros temas. Lo veo muy focalizado en... Ojalá López Obrador no cumpla lo que prometió en la campaña y haya una moderación en términos de lo que es su actuación pública. Lo deseamos por el pueblo de México, pero en todo caso yo lo que espero es que este gobierno entienda también que un país como Venezuela, que es tan importante para la región, no puede permanecer aislado del mundo simplemente porque para ellos sea más importante permanecer en el poder que escuchar a un pueblo que tiene derecho a votar, a elegir y a decidir su futuro. Aquí dice Raiza González, nada de lo que se haga para sacar a Maduro, ellos lo aceptarán y ustedes están muy pasivos, activen el 350, te dicen. Bueno, es que aquí yo entiendo la desesperación de la gente y yo creo que al final el gobierno también tiene que entender que la situación que está pasando el país es muy grave y que tú no puedes estar a lo macho manteniendo el poder porque esto es una olla de presión, que al final cuando estalla para todos lados.
Y en ese sentido yo sí entiendo la preocupación, entiendo la angustia y entiendo el sentido de urgencia. Y en ese sentido también hago una reflexión para quienes somos dirigentes de la unidad. Algunos dicen, no han dado la cara. Nosotros estamos todos los días en la calle, nosotros estamos todos los días en un barrio, nosotros estamos todos los días hablando con el ciudadano, pero sí tenemos que asumir como colectivo, como unidad, un sentido de emergencia y de urgencia frente a lo que está pasando en el país. Aquí dice, por ejemplo, José Vicente, es que su lucha contra el gobierno es la que nos ha afectado a nosotros. ¿Qué nos puede favorecer que Borges y compañía pidiendo bloqueo a cuenta del gobierno? Solo ellos y al régimen. Bueno, Sí. yo creo que eso es bueno aclararlo. Yo no he visto a Julio Borges planteando bloqueos al gobierno de Venezuela, en lo absoluto. Sí ha estado luchando afuera para que haya libertad en Venezuela. Y tuvo una posición muy digna al no firmar un acuerdo que no iba en beneficio de los venezolanos. Y en ese sentido, yo creo que hay que recordarles a todos, la situación que estamos atravesando no es por sanciones. Las sanciones que yo he visto hasta ahora son sanciones personales, que podemos estar o no estar de acuerdo, pero son sanciones personales, no son sanciones al gobierno venezolano. Y en ese sentido, lo que sí te puedo decir es que al